por la oportunidad de compartir unas ideas con ustedes. Espero que les guste la conferencia y que tengan buenas preguntas. Y yo prefiero moverme un poco, pero no incomodar mucho al camarógrafo. Ahí estoy de estrella de televisión. Un poco chupado. Bueno, la conferencia de hoy tiene este tema de agro sí, mina no, y pienso plantearla como en dos partes, ¿sí? La primera parte la voy a plantear, les voy a contar un poquito respecto a los conflictos, ¿no? Este tema de, hemos visto el tema de Tía María, antes hemos visto otros casos, y un poco pensar por qué se dan estos conflictos, ¿no? Esta discusión, qué es lo que está detrás, ¿no? Por qué la gente reacciona así, ¿no? Y la segunda parte de lo que quiero contar con ustedes es una visión más global. Yo soy economista, me gustan las teorías del desarrollo económico, de la visión global, de cómo desarrollar el país, ¿no? Cómo el país puede tener un futuro. Entonces yo quiero plantearles un poco más globalmente, desde el punto de vista más nacional, ¿no? Esta discusión si es de agro sí, mina no, o para mí en realidad de cómo desarrollar económicamente al país, ¿ya? ¿No? Una visión más global. Entonces comienzo por lo primero. Lo primero es, bueno, ustedes saben, ahorita hemos tenido el conflicto Tía María, que la cual efectivamente es donde ahí los agricultores tienen este lema de agro sí, mina no, pero lo interesante, digamos, ¿no? Por qué nos vale la pena analizar el tema es porque no es la primera vez que hay un conflicto de este tipo, ¿no? Anteriormente, hace unos 3 años, fue el conflicto de la mina Conga y ¿no? El Tía María es en el sur, en Arequipa, ¿no? Conga es en el norte, en Cajamarca, en un lado totalmente distinto, y los campesinos de Cajamarca también dicen agro sí, mina no, y son dos zonas en realidad bastante distintas, ¿no? Cajamarca es una zona serrana, ¿no? Usan su sombrero, Islay, la zona de Tía María, es costa, en realidad ahí nomás está, donde está en medio de todo el conflicto, el mar está allicito nomás, digamos, y es bastante diferente la forma como la gente vive, las casas, la cultura, es bastante diferente un sitio de otro, ¿no? Porque en el Perú en realidad siempre es distinta a la costa de la sierra, pero los dos dicen lo mismo, y en realidad ha habido antes otros conflictos en la sierra de Piura, en Ayabac, un proyecto que se llama Río Blanco, antes en otro proyecto que se llama Tambo Grande. Ha habido varios conflictos y problemas de este tipo en los cuales la gente ha dicho no a la minería, quiero defender mi agricultura, ¿no? Y en realidad, como vemos ahora, varios de los conflictos se dan en otros momentos, en otros lados, de una manera no tan extrema, ¿no? ¿Cuáles son las razones, ¿no? ¿Por qué la gente dice, mira, no, agro sí, y no pueden ser las dos cosas? Digamos, ¿no? Porque no podrían las dos convivir, digamos, ¿no? Como uno piensa, ¿no? En realidad en la actividad muchas veces las dos cosas podrían estar juntas, ¿no? Bueno, ustedes seguramente habrán leído los periódicos, ¿no? El primer gran tema es un tema ambiental, digamos, y el tema ambiental tiene, si se quiere, en este caso, dos elementos, digamos, ¿no? Tiene un elemento que tiene que ver, en el caso de Tía María, creo que no sé si es del Conga, tiene que ver con el polvo, ¿no? Con el hecho de que hacer una mina hoy las minas pues ya no son como antes. Las minas de antes, las minas de la época de Mariátegui, eran lo que se llama minas de socavón. ¿Qué quiere decir eso? Que era, como han visto a lo mejor en una película, un hueco en la tierra, ¿no es cierto? Un ascensor, ¿no? Una cueva, y de ahí sacan pues, poco a poco el mineral, ¿no? Esas minas en el mundo ya poco a poco, salvo algunos casos, no existen algunos casos, pero ya la mayor parte de minas no son de ese tipo. La mayor parte de minas en el mundo hoy, las minas modernas son minas de lo que se llama de tajo abierto. ¿Qué quiere decir? Que no hacen un huequito en el cerro, sino que se tiran todo el cerro abajo, digamos, ¿cierto? Una olla gigantesca, digamos, ¿no? Y esa tecnología existe en el Perú ya hace 40, 50 años que comenzaron a hacer las primeras minas de tajo abierto en el Perú. De hecho, las minas de la misma empresa Sauder en el sur del Perú, la mina de Toquepar, me parece, creo que es una de las primeras, o la primera mina de tajo abierto en el Perú en el año 1950 y algo, me parece, ¿no? O sea, que ya es algo que ha venido teniendo tiempo. Y esta mina de tajo abierto, claro, remueve todo el cerro, y entonces ahí se remueve una cantidad de tierra enorme,
¿no es cierto? Todo eso genera una serie de polvo y también genera el problema de que se necesita para procesar todo ese mineral un montón de agua, ¿no? Y el problema ahí es, uno, la cantidad de agua que se usa, y dos, el problema es que el agua, luego de usar ese mineral queda removido con un montón de metales, digamos, de contenido metálico, y lamentablemente los metales son muy dañinos para la salud, ¿no? Algunos, en realidad uno de estos casos que hubo antes, algunos son extremadamente dañinos para la salud, ¿no? En el mundo, por ejemplo, ya hay una resolución de las Naciones Unidas planteando que en algún plazo tiene que dejarse de usar el mercurio, porque el mercurio es como, por si acaso, si un día se le rompe el termómetro en su casa, si juegan con es bien divertido, porque yo juegan con el mercurio y se hace como bolitas, ¿no? como un liquidito que se pega, es divertido, pero es súper peligroso. Uno sabe, eso se está evaporando, está botando un vapor, ese vapor uno lo respira y eso tiene consecuencias sobre la salud muy graves, 10, 20, 30 años después, neurológicas, digamos, ¿no es cierto? La gente sufre una serie de enfermedades sumamente graves, ¿no? Les pongo ese ejemplo como hay una serie de ejemplos, ¿no? De otros metales que tienen graves consecuencias para la salud y desde luego también tienen consecuencias sobre los animales y sobre la agricultura. En otras zonas donde hay minería en el Perú, buena parte de los problemas que hay son problemas sobre la salud de las personas y la salud de los animales, porque en varias zonas de la Sierra del Perú, por ejemplo en Espinar, que hay minas establecidas, el problema es que los animales, las llamas, las vaquitas, las ovejas, comienzan a enfermarse, tener crías que ya no son, ¿no es cierto?, viables, que nacen deformadas, etcétera, de problemas que afectan, ¿no?, la vida campesina, la vida de las familias ahí, ¿no? Entonces estos son como los primeros grandes temas, ¿no?, por los cuales la gente tiene una cierta resistencia, una cierta duda, un cierto temor a la minería, ¿no? Y la razón segunda en realidad de esto es que, bueno, precisamente por esto en el mundo esto no pasaba tampoco en la época de Mariátegui, ahora que han visto su película. La época de Mariátegui, el medio ambiente era como, no sé si Mariátegui alguna vez habrá usado la palabra medio ambiente en sus textos, no era algo de lo que el mundo hablaba. El mundo estaba mucho más vacío, había mucho menos gente, mucho menos desarrollo industrial, mucho menos conocimiento, entonces el ambiente era algo que se daba por regalado, ¿no? Se pensaba que nunca se iba a malograr, pero eso ya no es así, y por eso hoy en el mundo todo el mundo, pero una cierta preocupación normal por el tema del ambiente, ¿no? Comenzando porque, como ustedes saben, ya tenemos este tema del calentamiento global, ¿no? Hay una serie de emisiones de gases de efecto invernadero que están generando que el planeta se vaya calentando, va cambiando el clima, es un problema serio en muchas partes del mundo. Pero también por este tipo de efectos, ¿no? El agua se contamina, el aire se contamina, con efectos, en muchos casos efectos, digamos, locales, ¿no? La contaminación de tía María no nos va a afectar a nosotros, en el sentido de que no es que ese polvo va a llegar hasta Lima, digamos, ¿no? Afecta a los pobladores de personas, ¿no? Y el agua que se puede contaminar no nos va a afectar a nosotros, es el agua del Valle de Tambo, pero afecta a los agricultores que están allá y a la gente que vive allá, digamos, ¿no? Entonces ese es el problema fundamental por el cual en muchas partes del mundo hoy todo el tema del ambiente requiere lo que se llama una institucionalidad ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Una parte del Estado, un ministerio del ambiente, ¿no? Y otras instituciones que cuiden el ambiente, ¿no? Y este cuidado del ambiente tiene como varias partes, ¿no? No sé cuánto detallar bien esto, pero en el Perú tiene en primer lugar, antes de hacer un proyecto minero o petrolero u otro, se requiere lo que se llama un estudio de impacto ambiental, es decir, que la mina o la empresa diga, bueno, ¿cómo voy a dañar el ambiente y qué voy a hacer para cuidarlo? ¿No? El problema que tienen estos estudios de impacto ambiental es que, como dije el otro día, es como quien hace el estudio es la propia empresa. Y entonces, si la propia empresa hace el estudio, lógicamente lo hace pues, de acuerdo a su conveniencia. Y quien evalúa el estudio es el Ministerio de Energía y Minas, no es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Energía y Minas, que también quiere que haya más minas. Entonces yo digo, es algo así como si cuando yo voy a mis alumnos, tomo una prueba y le digo a mis alumnos que ellos mismos se pongan la nota. Todos van a pasar. Pues.
Efectivamente, ¿no es cierto? Y luego digo que el que verifique que está bien es el delegado del salón. Entonces, claro, el delegado del salón va a hacer que todo pase, ¿no es cierto? No, es lógico porque, claro, si uno se evalúa a sí mismo, uno no se quiere jalar, pues, ¿no? Es obvio, ¿no es cierto? Uno se va a poner 0,5. Bueno, si uno es muy honesto, si uno es bastante honesto, podría ponerse 0,5, ¿no es cierto? Pero si además tú poniéndote el 0,5 te vas a jalar el curso y vas a perder un montón de dinero, porque eso es lo que pasa con una empresa minera. ¿Me explico? Si la empresa minera se autoevalúa y se pone 0,5, no es algo que pasa sino más, ¿me explico? Pierde su proyecto, entonces claro que no se va a poner 0,5, ¿no es cierto? Y luego, ¿quién lo evalúa? El Ministerio de Energía y Minas, que siempre nos anda diciendo en todo su interés que haya más minas posibles en el Perú, en promover la minería. Entonces tampoco tiene ningún interés en que corregir, digamos, ¿cierto?, la buena nota que la mina se pone a sí misma, ¿ya? Entonces, el sistema de evaluación ambiental, en otros casos, está mal hecho, digamos, ¿cierto? Está deformado, está lo que diríamos sesgado, lleva a que los resultados no sean resultados, pues, objetivos, ¿no?, que corresponden a la realidad, sino lleva a que los resultados corresponden al interés de lo que están haciendo esos estudios, ¿no es cierto?, ese proyecto minero, es lo lógico, ¿no? Y lamentablemente los otros interesados directos en este caso, que son, digamos, los agricultores, los pobladores, no tienen forma de ser escuchados, ¿no? De hecho, en el caso de Tía María, una de las cosas que más se ha criticado es que en realidad todas estas cosas se supone, de hecho la ley dice que cuando la empresa hace el estudio de impacto ambiental tiene que hacer una audiencia para escuchar la opinión de los pobladores, ¿no? Pero en este caso la empresa hizo la audiencia poniendo un montón de policías afuera para todos los que opinan en contra no pudieran opinar, ¿no? Que es como quien dice, usted ha dado su prueba, pero el profesor que califica no puede usar lapicero rojo, sino solo lapicero azul. ¿Me explico? Claro que al final sale aprobado, ¿no es cierto? ¿No? Si a todos los que critican los deja afuera, al final dice, no, si yo consulté a la gente y la gente me dijo que estaba muy bien. Claro, si sacaron a todos los que critican y dejan solamente a los que aprueban, obviamente que ese va a ser el resultado, ¿no? Entonces, estos problemas de base, digamos, sobre el tema ambiental y sobre el tema de la falta de posibilidad de que la población sea escuchada, están presentes en estos conflictos, pero están presentes en otros lados también, porque nosotros vemos los conflictos que son como los más agudos, ¿no? Pero hemos tenido, por ejemplo, en los últimos tiempos otros dos casos en los cuales la gente no dice, digamos, mina, ¿cómo es? Mina no, agro sí, pero dice, oye, que no me contamina, ¿no? Por ejemplo, en Espinar ha habido una serie de protestas, reclamos, y la gente no está pidiendo que la mina cierre, solamente que cuiden su ambiente y en realidad que le paguen por los daños, lo cual es como más o menos justo, ¿no es cierto? Si el vecino te tira un montón de basura a tu jardín, ¿no es cierto? O te tira un montón de desmonte a tu jardín, el que tiene que pagar por llevarse el desmonte es el vecino y no uno, digamos, ¿cierto? Y si él te causa enfermedades, el que tiene que pagarte es el vecino, tú, ¿no? Y como ese caso, hay un caso similar, en realidad hablamos de la minería del petróleo en la zona amazónica, donde la zona de pueblos indígenas, en las cuencas del norte de Loreto, donde hay una explotación petrolera que tiene 30 años y hay un montón de daños ambientales, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el petróleo a veces se tira, y claro, cuando se tira el petróleo, el río se lo lleva y el petróleo se queda pues ahí, es como una cosa pegajosa, ¿no es cierto? No se va ni se diluye, ¿no es cierto? Se va quedando malogrando todos los ríos y los animales que están en esa zona. Entonces, estos son como parte de los problemas de base que están atrás de lo que vemos en los conflictos. Pero hay otro tema que también creo que es bastante importante, que es que por otro lado, la gente tampoco ve los beneficios de la minería o del petróleo, ¿no? Uno dice, bueno, aquí hay un montón de riqueza, digamos, ¿cierto? Algo que vale un montón de dinero, que sabemos que, ¿no?, se lleva un montón de ganancias al exterior, ¿y qué queda para mí, ¿no?, para mi zona? En esta discusión sobre la minería y el desarrollo, uno dice, bueno, si la minería fuera tan buena para el desarrollo, entonces, no sé, ¿no?, la zona más antigua de minería en Perú es Huancavelica. Huancavelica es minería del siglo XVII, ¿no? XVII, ¿no?
o sea, desde la colonia, cuando se sacaba ahí efectivamente el mercurio para la explotación de las minas de plata de Potosí, no sé si habrán leído su historia de la colonia. Y bueno, ha habido minería continuamente y es una de las zonas más pobres del Perú. Uno ve Cerro de Pasco, que es zona donde también hay minería hace 200 años. Uno ve Hualgayoc, que es una provincia de Pampamarca, no, provincia de Hualgayoc se llama, ¿no? Pampamarca y Cajamarca es una zona de minería también desde el siglo XVIII, me parece, minería de plata, también es una de las zonas más pobres del Perú, ¿no? Entonces una de las preguntas que queda entre los peruanos es, bueno, si se ha sacado tanta plata de ahí, tanta plata, tanto cobre, tanto oro, distintos metales que se han vendido al exterior, ¿cómo es que esas zonas siguen quedándose tan pobres? ¿No? ¿Por qué toda esa riqueza que se ha sacado de ahí no ha podido servir para transformar, ¿no es cierto?, esas zonas o el Perú, digamos, en un país desarrollado, ¿no? Entonces hay un gran tema ahí que es cómo, quién se queda con esa riqueza y para qué se usa esa riqueza, ¿no? Y creo que, claro, el quién se queda, en realidad en estos casos es, claro, principalmente es una empresa, muchas veces transnacional, ¿no? Algunos peruanos que hacen mucho dinero, porque efectivamente uno de los problemas de estos sectores que tiene una riqueza muy concentrada, ¿no? Unos pocos tienen mucho dinero y otro poco en realidad llega al Estado, pero se pierde después en una maraña de corrupción, ¿no? Que termina teniendo, en algunos sitios hoy hay distritos donde han recibido bastante canon minero, es un distrito pobre, San Marcos en Ancash, pero tiene coliseo de gallo, coliseo de no sé qué, coliseo de no sé cuántos, ¿no? Un montón de infraestructura, pero para una cantidad de gente que no lo justifica, mientras que no hay realmente medios económicos y desarrollo económico que pueda sacar esa región adelante, digamos, ¿no? Que haya sacado esa región adelante. Entonces hay este segundo gran tema que tiene que ver con quién se apropia de esos recursos y cómo esos recursos se aprovechan para el desarrollo económico. Y yo creo que buena parte también de por qué la gente dice mina no, es porque, bueno, me va a afectar negativamente, va a contaminar mi agua, mi aire, va a malograr donde yo vivo y no me va a dejar nada, ¿no es cierto? No me va a traer nada positivo, ¿no? Entonces, si me va a malograr el ambiente y no me va a dejar nada positivo, entonces no la quiero, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a beneficiar? ¿Por qué voy a permitir que me malogren ¿no es cierto?, mi lindo valle, si al final no voy a lograr algo que realmente sea bueno para mí, ¿no es cierto?, para mi zona, ¿no?, para mi pueblo, ¿no? Esos creo que son los dos temas más importantes que hay sobre esto, ¿no? Ahora, si esto es lo que vemos a escala pequeña, ¿no?, en realidad, para los economistas, no sé cuánto les gusta seguir economía, pero los economistas, este tema a mí me gusta investigarlo, a algunos economistas les gusta investigarlo, porque en realidad hace 20 años se descubrió una especie de misterio, digamos. El misterio es hace como 20 años hay unos economistas, hay un sector de economistas, los que investigan el mundo comenzaron a investigar sobre la base de estadísticas y datos de todos los países del mundo, qué países tienen más éxito económico que otros. Entonces hay un par de economistas famosos, no tan famosos, más o menos famosos, que hicieron una investigación y quisieron probar esta idea. La idea es, si un país tiene más riqueza natural, si tiene más minerales, más oro, más cobre, entonces tiene más recursos, tiene más plata, tiene más presupuesto. Si tiene más presupuesto, si tiene más recursos, debería invertir más y debería poder estar económicamente mejor. ¿Me explico? La idea es bien simple, entonces es simple, es directa, ¿no es cierto? Si tienes más plata, inviertes más, creces más, pues, y te desarrollas económicamente más. Pero lo interesante es que cuando probaron estadísticamente esto, los economistas tenemos unos métodos que le llamamos econometría, unos métodos estadísticos para ver qué pasa con todos los datos, ciento y tantos países del mundo investigados en 30 años de crecimiento, a ver qué pasa, y lo que encontraron fue al revés. Entonces, a los que nos gustan los problemas raros, las ciencias sociales, en realidad, ¿qué pasa con el mundo? Como, man, ya, qué paja, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Hay algo raro, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, están así que se lo juro que, no sé si se lo juro como, no sé cuánto, pero debe haber por lo menos cientos
de artículos científicos escritos por economistas alrededor de este tema, que este par de economistas se dio con la sorpresa y se sorprendieron tanto que su artículo científico le llamaron La maldición de los recursos naturales, ¿no? Y eso se ha hecho famoso, digamos, ¿cierto? Hoy en realidad creo que hay como el pensamiento predominante entre los economistas, bastante predominante entre los economistas, es que no hay una maldición, porque la maldición sugiere que es algo que ya no te puedes escapar, ¿no? Que tu destino ya está establecido, no estás maldito, ya fuiste, ¿no? Y no, en realidad, lo que se muestra, digamos, con estos datos estadísticos es que en general los países que tienen más minería, más petróleo, más recursos naturales no crecen más, pero en general, ¿no es cierto? Que es como quien dice, es como un promedio, digamos, ¿no es cierto? No es una regla que se aplica a todos, ¿no es cierto? En general, ¿no? En la estadística no ayuda al crecimiento, ¿no? Y entonces, efectivamente, como les digo, los economistas comenzaron a rascarse la cabeza, ¿no es cierto? Y a pensar, ¿por qué ha sucedido esto, no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué cosa es lo extraño, no? ¿Por qué este resultado sorprendente? Y entonces creo yo, hay varias, ha habido una serie de explicaciones, pero yo quisiera resumir esas explicaciones en dos tipos de explicaciones principales, me parece a mí, las que hoy diría yo que son dos o tres, que son, diría yo, las principales, ¿ya? Explicaciones sobre este tema, ¿no? Y luego les voy a contar por qué esto es importante para el Perú, ¿no?